A principios del siglo XX, Europa parecía vivir en paz, pero bajo la superficie se estaba preparando una guerra enorme. Las grandes potencias competían por poder, territorios y prestigio. Cada nación fortalecía su ejército y fabricaba armas más modernas, mientras la tensión crecía lentamente. Nadie lo sabía con certeza, pero el mundo se estaba acercando a una guerra que cambiaría la historia para siempre. Los países más poderosos de Europa estaban aumentando sus ejércitos. Millones de soldados eran entrenados para una guerra que muchos creían inevitable. Alemania tenía uno de los ejércitos más organizados del mundo. Francia preparaba sus defensas. Rusia movilizaba enormes cantidades de soldados. El Reino Unido dominaba los mares con su poderosa flota. Europa se estaba armando como nunca antes. Europa estaba dividida en dos grandes alianzas militares. Por un lado, estaban Alemania y Austria-Hungría. Más tarde se uniría el Imperio Otomano. Por el otro estaban Francia, Rusia y el Reino Unido. Estas alianzas significaban que si un país entraba en guerra, los demás también lucharían. Un conflicto pequeño podía convertirse en una guerra enorme. Las tensiones entre los países crecían cada año. Alemania quería convertirse en la potencia más fuerte de Europa. Francia quería recuperar territorios perdidos en guerras anteriores. Rusia buscaba proteger a los pueblos eslavos en Europa del Este. Austria-Hungría trataba de mantener unido su imperio lleno de diferentes pueblos y culturas. Cada país desconfiaba de los demás. Las tensiones entre los países crecían cada año. La guerra parecía cada vez más cercana. En 1914, el conflicto finalmente estalló. Las alianzas se activaron rápidamente y en pocas semanas millones de soldados fueron enviados al frente. Lo que muchos pensaban que sería una guerra corta, se convirtió en una lucha larga y brutal. Europa entraba en una guerra total. La guerra pronto se convirtió en una guerra de trincheras. Los soldados cavaron largas zanjas en la tierra donde vivían durante semanas o meses. El barro, el frío y el hambre eran parte de la vida diaria. Las trincheras separaban a los ejércitos enemigos por apenas unos metros. Era una guerra lenta y agotadora. Los ataques eran constantes. Los soldados salían de las trincheras corriendo hacia el fuego enemigo. Las ametralladoras y la artillería causaban enormes pérdidas. Miles de hombres podían morir en un solo día de combate. La guerra se volvió más destructiva que cualquier conflicto anterior. La Primera Guerra Mundial introdujo armas nuevas y aterradoras. Las ametralladoras disparaban cientos de balas por minuto. La artillería destruía posiciones enteras. Una de las armas más temidas fue el gas venenoso. Nubes tóxicas avanzaban sobre las trincheras obligando a los soldados a ponerse máscaras rápidamente. Muchos no lograban sobrevivir. El gas convirtió el campo de batalla en un lugar aún más aterrador. En 1917, Estados Unidos entró en la guerra del lado de Francia y el Reino Unido. La llegada de nuevos soldados y recursos cambió el equilibrio del conflicto. Alemania comenzó a perder fuerza frente a sus enemigos. El final de la guerra estaba cada vez más cerca. En 1918, después de 4 años de combate, Alemania se rindió. Millones de soldados y civiles habían muerto. Imperios antiguos desaparecieron y Europa quedó devastada. La Primera Guerra Mundial terminó, pero el mundo nunca volvió a ser el mismo.